La noche caía como un telón de terciopelo sobre la ciudad, y las luces doradas de los rascacielos parecían susurrar secretos que solo unos pocos estaban destinados a escuchar. En lo alto de uno de esos edificios, donde el lujo rozaba lo irreal, Adrián Velasco, uno de los millonarios más enigmáticos del país, observaba el horizonte con una copa de vino en la mano. Todo en su vida era impecable: poder, dinero, influencia, y, sin embargo, había una grieta invisible que ni siquiera él se atrevía a mirar. Esa noche, su mansión albergaba una gala exclusiva. Empresarios, celebridades y figuras influyentes llenaban el salón con risas calculadas y conversaciones cuidadosamente ensayadas. Era el tipo de evento donde nadie mostraba su verdadero rostro. Adrián, impecable en su traje oscuro, caminaba entre los invitados con la seguridad de quien lo ha conseguido todo, o eso creía. Entonces la vio. No fue inmediato. No hubo música dramática ni un instante congelado en el tiempo. Solo una figura entre la multitud, una mujer de vestido negro, elegante pero discreta, con una presencia que no buscaba atención, pero inevitablemente la atraía. Su rostro estaba parcialmente oculto por las sombras suaves de la iluminación, y sin embargo, había algo en ella, algo que hizo que Adrián se detuviera un segundo más de lo habitual. Pero no la reconoció. ¿Por qué habría de hacerlo? Habían pasado años. Años desde que había dejado atrás todo lo que alguna vez consideró irrelevante para su ascenso. Años desde que decidió que el amor era una distracción, una debilidad que no podía permitirse. Y, sobre todo, años desde que firmó aquellos papeles sin siquiera mirar atrás. La mujer, sin embargo, sí lo reconoció. ¿Clare? El nombre que Adrián había enterrado en lo más profundo de su memoria regresó en silencio, aunque él aún no lo supiera. Clara observaba desde la distancia, con una calma inquietante, como si cada latido de su corazón estuviera perfectamente bajo control. Sus ojos recorrían cada gesto de Adrián, cada sonrisa ensayada, cada movimiento lleno de confianza. Era el mismo hombre, y, al mismo tiempo, alguien completamente distinto. Un camarero pasó entre ellos, rompiendo la línea invisible que los conectaba. Adrián desvió la mirada por un instante, distraído por una conversación trivial, y cuando volvió a buscarla, ella ya no estaba en el mismo lugar. Algo dentro de él se tensó. No sabía por qué. No tenía razón alguna para sentirse inquieto, pero esa sensación persistía, como un eco lejano de algo que había olvidado. Sacudió la cabeza, intentando ignorarlo, y continuó con su papel de anfitrión impecable. Mientras tanto, Clara caminaba hacia el balcón, donde el murmullo de la fiesta se desvanecía en un susurro lejano. El aire frío de la noche rozó su piel, y por un instante cerró los ojos. Había imaginado este momento durante tanto tiempo, y, sin embargo, ahora que estaba allí, todo parecía más real, más pesado. No había venido por casualidad. Ni por nostalgia. Había venido porque el tiempo, finalmente, había alcanzado a Adrián Velasco. Dentro del salón, uno de los socios más cercanos de Adrián se acercó con una sonrisa intrigante. «Hay alguien aquí que deberías conocer», dijo, bajando la voz como si compartiera un secreto. «Una inversionista nueva. Bastante interesante». Adrián arqueó ligeramente una ceja, más por cortesía que por verdadero interés. «Ah, sí. No suele asistir a este tipo de eventos. Pero esta noche hizo una excepción». Sin saber por qué, la imagen de la mujer de negro cruzó su mente. «¿Dónde está?» El socio miró alrededor, pero no la encontró de inmediato. «Creo que salió al balcón». Adrián dudó un segundo. No era propio de él perseguir encuentros. Siempre había sido al revés, las oportunidades llegaban a él. Pero algo en su interior lo impulsó a moverse. Caminó hacia el balcón, abriendo la puerta de cristal con suavidad. Y entonces la vio nuevamente. De espaldas, mirando la ciudad como si perteneciera a ella. El viento jugaba con su cabello, y por un instante, el tiempo pareció ralentizarse. Adrián sintió una extraña familiaridad, como si estuviera a punto de recordar algo crucial, algo que había olvidado durante demasiado tiempo. «Hermosa vista, ¿no cree?», dijo él, rompiendo el silencio. Clara no respondió de inmediato. Tomó aire lentamente antes de girarse. Y cuando sus ojos se encontraron con los de Adrián, el mundo dejó de hacer sentido por una fracción de segundo. Pero solo para ella.
porque él todavía no la reconocía. Una leve sonrisa apareció en los labios de Clara, cargada de una mezcla imposible de emociones, ironía, dolor, y una calma que solo se consigue después de haberlo perdido todo. Sí, respondió finalmente. Aunque hay cosas que se ven más claras desde lejos. Adrián la observó con atención. Había algo en su voz. Algo que no podía ubicar. No creo haberla visto antes, dijo, inclinando ligeramente la cabeza. ¿Nos conocemos? El silencio que siguió fue breve, pero pesado. Clara sostuvo su mirada, sin apartarse. Eso depende, respondió suavemente. ¿Qué tanto recuerda usted de las cosas que decidió olvidar? Las palabras golpearon a Adrián con una fuerza inesperada. Y por primera vez en mucho tiempo, sintió que el control se le escapaba, aunque fuera solo un poco. Pero aún no entendía por qué. Adrián frunció apenas el ceño, como si intentara descifrar un acertijo que no recordaba haber aceptado. Aquella pregunta no era casual, ni ligera. Tenía peso, tenía historia. Y, sin embargo, en su mente no encontraba ninguna imagen clara que pudiera encajar con el rostro de aquella mujer. No suelo olvidar lo importante, respondió con una seguridad que, por primera vez, sonó menos firme de lo habitual. Clara dejó escapar una leve exhalación, casi imperceptible, como si hubiera esperado exactamente esa respuesta. Eso es lo curioso, murmuró. A veces, lo que más importa es lo primero que decidimos borrar. El viento volvió a moverse entre ellos, arrastrando un silencio incómodo que no terminaba de romperse. Adrián sostuvo su copa con más fuerza de la necesaria, observándola con una mezcla de intriga y creciente inquietud. Usted habla como si me conociera, dijo finalmente. Tal vez lo hago, replicó ella, inclinando ligeramente la cabeza. O tal vez solo conozco la versión de usted que ya no existe. Aquella frase quedó suspendida en el aire como una amenaza invisible. Adrián sintió algo extraño en el pecho, una presión sutil que no podía explicar. Había tratado con rivales, con traidores, con personas capaces de fingir cualquier cosa por interés, pero esto era distinto. Esto no parecía un juego. Si tiene algo que decir, dígalo claramente, insistió, esta vez con un matiz de impaciencia. Clara lo observó en silencio durante unos segundos más. Sus ojos no mostraban prisa, ni nerviosismo. Solo una certeza serena, casi inquietante. No vine a decir, respondió al fin. Vine a ver si usted era capaz de recordar. Adrián soltó una breve risa sin humor. ¿Recordar qué? ¿Una conversación? ¿Un encuentro olvidado? Créame, si fuera relevante. Lo era, lo interrumpió ella con suavidad, pero con una firmeza que lo dejó sin palabras. Más de lo que usted imagina. El murmullo lejano de la fiesta se coló nuevamente en el balcón, como si el mundo insistiera en seguir girando mientras algo mucho más importante estaba a punto de revelarse. Adrián desvió la mirada por un instante, intentando ordenar sus pensamientos. No le gustaba sentirse desorientado, y mucho menos frente a alguien que parecía tener ventaja en un terreno que él ni siquiera reconocía. Cuando volvió a mirarla, algo en su expresión había cambiado. Deme una pista, dijo, más bajo, más serio. Si realmente espera que recuerde algo, tendrá que ayudarme. Clara sonrió apenas, pero no había alegría en ese gesto. Siempre fui yo quien ayudaba, respondió. Siempre fui yo quien sostenía, quien explicaba, quien esperaba. Adrián sintió un leve escalofrío recorrerle la espalda. Había algo en esas palabras. Algo que empezaba a rozar una parte de su memoria que llevaba años sin ser tocada. Una imagen fugaz apareció en su mente, un apartamento pequeño, la luz de la mañana filtrándose por una ventana, una risa suave, pero se desvaneció antes de tomar forma. Frunció el ceño con más intensidad. No es suficiente, murmuró. Eso podría ser cualquiera. Clara dio un paso hacia él. La distancia entre ambos se redujo, y con ella, la tensión se volvió casi palpable. Adrián pudo percibir el perfume que llevaba, sutil, familiar, demasiado familiar. No, dijo ella en voz baja. No podría ser cualquiera. Sus ojos se clavaron en los de él, sin titubear. Fui la única persona que estuvo a su lado cuando no tenía nada. El mundo pareció inclinarse ligeramente.
Esa frase sí tenía un lugar. Adrián parpadeó, como si de pronto la realidad se hubiera vuelto más densa. Eso no, empezó, pero las palabras se le quedaron atrapadas en la garganta. Otra imagen. Más clara esta vez. Una mesa con cuentas sin pagar. Una discusión. Una promesa rota. Su respiración se volvió un poco más irregular. Es imposible, susurró, más para sí mismo que para ella. Clara lo observaba sin apartar la mirada. No lo es, respondió con calma. Solo es incómodo. El corazón de Adrián comenzó a latir con más fuerza. Algo dentro de él estaba despertando, algo que había mantenido enterrado durante años con una precisión casi quirúrgica. No, repitió, esta vez con más fuerza. No puede ser. Pero ya no sonaba convencido. Clara inclinó ligeramente el rostro, estudiando cada reacción, cada microexpresión que él ya no podía ocultar. ¿Empieza a verlo?, preguntó suavemente. Adrián retrocedió un paso. No físicamente. Pero sí dentro de sí mismo. Como si una puerta que había mantenido cerrada estuviera cediendo poco a poco. No, dijo otra vez, aunque ahora su voz había perdido todo rastro de autoridad. Tú. Se detuvo. La palabra no terminó de formarse. Clara no lo ayudó. No esta vez. Solo esperó. Y ese silencio fue más devastador que cualquier revelación. Porque en ese instante, Adrián entendió algo aterrador. No era que no pudiera recordarla. Era que había elegido no hacerlo. Y esa elección estaba a punto de alcanzarlo de una forma que ya no podría evitar. El aire entre ellos se volvió denso, casi irrespirable, como si cada segundo arrastrara consigo años de silencio no dicho. Adrián abrió la boca, pero ninguna palabra parecía suficiente. Su mente, que siempre había sido precisa, estratégica, ahora se encontraba fragmentada, invadida por recuerdos que regresaban sin orden, sin permiso. Un nombre comenzó a formarse en su interior. Un nombre que había evitado durante tanto tiempo que ahora dolía incluso pensarlo. Clara no apartó la mirada. No había rabia visible en su rostro, ni reproche abierto. Y eso, de algún modo, era aún más perturbador. Di mi nombre, susurró ella, sin exigencia, pero con una certeza que no admitía evasión. Adrián tragó saliva. Sus dedos se tensaron alrededor de la copa hasta que los nudillos se volvieron blancos. La ciudad seguía brillando a su espalda, ajena al terremoto que estaba ocurriendo dentro de él. No, empezó, casi como un reflejo defensivo. Pero entonces la vio. No como la mujer elegante frente a él, sino como la mujer que había compartido su vida cuando todo era incierto. Una cocina pequeña. Risas sin filtros. Planes escritos en servilletas. Sueños que parecían demasiado grandes para su realidad. Y luego, el cambio. El éxito. La ambición. La distancia. El silencio. La firma. Adrián cerró los ojos por un instante, como si el peso de ese recuerdo fuera demasiado. Clara, dijo finalmente, con la voz rota por algo que no supo identificar si era sorpresa, culpa o ambas cosas. El nombre quedó suspendido entre ellos como una verdad largamente negada. Clara asintió apenas, sin sonreír. Te tomó suficiente tiempo. No había sarcasmo en su tono. Solo una observación fría, casi clínica. Adrián la miró como si la estuviera viendo por primera vez. Y tal vez lo estaba. Tú, intentó decir, pero no encontraba el camino. Esto no tiene sentido. ¿Qué haces aquí? Clara inclinó la cabeza ligeramente, como si la pregunta le resultara curiosa. ¿De verdad esa es tu primera pregunta? Él dudó. No lo era. Pero era la única que podía formular sin enfrentarse de lleno a lo que realmente importaba. Han pasado años, añadió, tratando de recuperar algo de control. Desapareciste. Esa vez, Clara sí sonrió. Pero fue una sonrisa breve, casi imperceptible, cargada de algo que se parecía demasiado a la ironía. No desaparecí, Adrián, respondió. Fuiste tú quien dejó de mirar. Las palabras lo golpearon con una precisión brutal.
Él negó ligeramente con la cabeza, como si intentara rechazar esa versión de la realidad. Eso no es justo, dijo, aunque su voz carecía de convicción. Las cosas cambiaron. Claro que cambiaron, replicó ella. Pero no por accidente. Un silencio tenso se instaló nuevamente. Adrián apartó la mirada, incapaz de sostenerla por mucho tiempo. Por primera vez en años, no tenía respuestas rápidas, no tenía argumentos listos. Todo lo que había construido, su imagen, su seguridad, su narrativa, comenzaba a mostrar grietas. Pensé que había seguido con tu vida, murmuró. Clara observó el horizonte por un instante antes de responder. ¿Lo hice? Esa respuesta, simple y directa, tuvo un efecto inesperado en él. Algo en su pecho se apretó. Entonces, ¿por qué ahora? Preguntó, volviendo a mirarla. ¿Por qué aparecer aquí, así? Clara giró el rostro hacia él lentamente. Sus ojos eran firmes, pero había algo más en el fondo. Algo que no había mostrado antes. Porque hay cosas que no desaparecen solo porque uno decida ignorarlas. Adrián sintió que el suelo bajo sus pies dejaba de ser completamente sólido. No entiendo, admitió. Y por primera vez, esa frase era completamente honesta. Clara lo estudió durante unos segundos, como si evaluara cuánto podía soportar en ese momento. No, todavía no, dijo suavemente. Pero lo harás. Un murmullo más fuerte desde el interior de la fiesta interrumpió el momento. Risas, música, copas chocando, la vida superficial que Adrián conocía también seguía su curso, completamente ajena a lo que estaba ocurriendo en ese balcón. Pero él ya no podía regresar a eso tan fácilmente. No después de esto. Clara, empezó, dando un paso hacia ella. Lo que pasó entre nosotros. Ella levantó una mano, deteniéndolo sin tocarlo. No intentes resumirlo, dijo. No fue lo que pasó. Fue lo que elegiste. Cada palabra era precisa, medida, como si hubiera sido ensayada durante años. Adrián sintió un nudo en la garganta. Yo, creí que era lo correcto, dijo, casi en un susurro. Clara lo miró fijamente. Para ti, tal vez. Esa respuesta dejó claro algo que él había evitado enfrentar, que sus decisiones habían tenido un costo que no había sido solo suyo. El viento volvió a soplar, más frío esta vez. Nunca quisiste mirar atrás, continuó ella. Ni siquiera cuando todo empezó a desmoronarse. Adrián frunció el ceño. ¿Desmoronarse? Repitió. Yo construí todo esto. Sí, admitió Clara. Pero no todo lo que se construye, permanece intacto. Sus palabras tenían un peso extraño, como si escondieran algo más profundo, algo que aún no estaba diciendo. Adrián la observó con atención renovada. Estás aquí por algo más, dijo lentamente. No es solo esto. Clara no respondió de inmediato. Sus ojos se suavizaron apenas, pero no con debilidad, sino con una especie de resolución silenciosa. Tienes razón. Ese simple reconocimiento hizo que el corazón de Adrián se acelerara. Entonces dime, insistió. ¿Qué es? Clara lo miró durante un largo instante, como si ese fuera el momento exacto que había estado esperando durante años. Cuando habló, su voz fue más baja, más íntima. Hay una verdad que nunca llegaste a conocer. Adrián sintió un escalofrío. ¿Qué verdad? Clara inhaló profundamente. Y por primera vez desde que la había visto esa noche, su compostura perfecta mostró una pequeña grieta. La razón real por la que me fui, no fue solo tu decisión. El silencio que siguió fue absoluto. Y en ese instante, Adrián comprendió algo inquietante. Que todo lo que creía saber sobre su pasado, estaba incompleto. Adrián permaneció inmóvil, como si cualquier movimiento pudiera romper el delicado equilibrio de ese instante. Las palabras de Clara no eran solo una revelación, eran una grieta que se abría directamente bajo sus certezas. ¿A qué te refieres? Preguntó, con la voz más baja de lo que pretendía. Clara lo observó con una calma que no era indiferencia, sino algo más profundo, más trabajado. Durante años, había esperado ese momento, pero ahora que estaba allí, cada palabra tenía un peso real, irreversible.
«A que no todo fue una elección tuya», respondió. «Aunque te haya resultado más fácil creerlo así». Adrián frunció el ceño, intentando encajar esa idea en su memoria cuidadosamente ordenada. «Eso no tiene sentido», replicó. «Yo recuerdo perfectamente la discusión, los papeles, tu silencio. Te fuiste sin decir nada». Clara dejó escapar una pequeña sonrisa triste. «Exacto», murmuró. «Sin decir nada». El énfasis en esas palabras no pasó desapercibido. «¿Qué estás insinuando?», preguntó él, ahora con una mezcla de inquietud y una creciente urgencia. Clara dio un paso hacia la barandilla del balcón, apoyando ligeramente las manos sobre el frío metal. Miró la ciudad durante unos segundos antes de volver a hablar. «¿Recuerdas la última noche?», preguntó sin mirarlo. Adrián cerró los ojos por un instante. Esa noche, sí la recordaba. O al menos, creía hacerlo. «Discutimos», dijo. «Sobre mi trabajo, sobre el tiempo, sobre todo». «No», lo corrigió ella suavemente. «Discutimos sobre lo que estabas dispuesto a sacrificar». Adrián no respondió. Porque sabía que era verdad. «Tú ya habías tomado tu decisión mucho antes de esa noche», continuó Clara. «Solo necesitabas un momento para justificarla». El silencio se volvió incómodo. «Eso no es justo», repitió él, aunque cada vez sonaba más como un intento de convencerse a sí mismo. Clara giró el rostro hacia él lentamente. Nunca lo fue. Sus miradas se cruzaron, y esta vez Adrián no pudo sostenerla por mucho tiempo. Algo dentro de él comenzaba a ceder, a aceptar que su versión de la historia no era completa. «Entonces, ¿qué fue lo que no sé?», preguntó finalmente. Clara lo estudió, como si evaluara si realmente estaba listo para escuchar. «Esa noche», dijo con cuidado, «antes de que firmaras esos papeles, yo intenté decírtelo». Adrián sintió un leve golpe en el pecho. «¿Decirme qué?». Clara no respondió de inmediato. Sus dedos se tensaron ligeramente sobre la barandilla. «Pero no me escuchaste». Esa frase cayó con más fuerza que cualquier otra. Adrián negó con la cabeza. «Eso no es cierto», dijo. «Yo estaba allí». «Físicamente, sí», replicó ella. «Pero ya no estabas conmigo». El recuerdo comenzó a reconstruirse, pero de forma distinta. Fragmentos que antes parecían irrelevantes ahora adquirían otro significado. El tono de voz de Clara esa noche. La forma en que intentaba decir algo. Su propia impaciencia. Su prisa por terminar. Su decisión de no mirar atrás. Adrián sintió que el aire le faltaba por un instante. «¿Qué intentabas decirme?», preguntó, ahora casi en un susurro. Clara lo miró directamente. Y en sus ojos, por primera vez, apareció algo que no había dejado ver antes: vulnerabilidad. «Que no estaba sola en esa decisión», dijo. Adrián parpadeó, confundido. «No entiendo». Clara inhaló profundamente, como si reunir el valor para decir lo siguiente requiriera más de lo que había anticipado. Estaba embarazada. El mundo se detuvo. Literalmente. Todo sonido, toda luz, toda lógica desapareció por un segundo interminable. Adrián la miró, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. «Eso», empezó, pero no encontró palabras. Su mente intentó rechazarlo, negarlo, desarmarlo. Pero no pudo. Porque algo en su interior supo, de inmediato, que era verdad. «No», susurró. «No puede ser». Clara no apartó la mirada. Lo era. El silencio que siguió fue devastador. Adrián dio un paso atrás, como si necesitara espacio para respirar, para pensar, para no derrumbarse en ese mismo instante. «¿Por qué?», intentó decir. «¿Por qué no me lo dijiste?». La pregunta salió cargada de desesperación, pero también de algo más: culpa. Clara lo observó con una tristeza serena. «Intenté hacerlo», respondió. «Pero estabas demasiado ocupado decidiendo que yo ya no formaba parte de tu vida». Cada palabra era una herida precisa. «Eso no es», empezó él, pero se detuvo. Porque ya no podía defenderse. No con honestidad.
sus manos temblaban ligeramente. ¿Y? Preguntó con dificultad. ¿Qué pasó? Clara bajó la mirada por un instante. Ese pequeño gesto fue más revelador que cualquier respuesta inmediata. Tuve que tomar una decisión sola, dijo finalmente. Adrián sintió que el corazón le latía con una fuerza casi dolorosa. Clara, murmuró, acercándose un paso, pero sin atreverse a tocarla. ¿Dónde está? No terminó la frase. No pudo. Clara levantó la mirada nuevamente. Y esta vez, no había calma en sus ojos. Había verdad. Una verdad que cambiaría todo. No es una pregunta que puedas hacer tan tarde, Adrián. El peso de esas palabras cayó sobre él como una sentencia. Porque en ese instante entendió algo que no podía revertir. Que no solo había perdido a Clara, sino que tal vez había perdido algo mucho más grande sin siquiera saberlo. Y que la respuesta a esa pregunta podría ser algo que no estaba preparado para escuchar. El silencio que siguió no fue vacío, fue absoluto. Como si el universo entero se hubiera detenido para obligar a Adrián a enfrentarse, por fin, a todo aquello que había evitado durante años. Sus ojos no se apartaban de Clara, pero ya no había en ellos control, ni orgullo, ni esa seguridad que siempre lo definía. Solo había una verdad cruda, desarmada. Dímelo, susurró, con una voz que apenas le pertenecía. Necesito saberlo. Clara lo observó largo tiempo. En ese instante, él no era el millonario, ni el hombre poderoso que todos admiraban. Era solo un hombre frente a las consecuencias de sus decisiones. No, respondió ella con suavidad. No lo necesitas. Lo deseas ahora, pero lo necesitabas entonces. Esa diferencia lo destrozó más que cualquier reproche. Adrián bajó la mirada, llevándose una mano al rostro como si intentara sostener algo que se desmoronaba dentro de él. Por favor, insistió, esta vez sin orgullo, sin máscaras. Si hay algo, si hay alguien. Clara cerró los ojos un instante, como si también estuviera cruzando una línea invisible. Hubo alguien, dijo finalmente. El aire se volvió insuficiente. ¿Hubo? Repitió él, con el corazón golpeando con violencia. Clara asintió muy lentamente. La vida no siempre espera a que estemos listos, continuó. Ni a que entendamos lo que hemos hecho. Cada palabra caía como una sentencia inevitable. Adrián sintió que las piernas le fallaban por un momento. Se apoyó en la barandilla, mirando la ciudad sin verla realmente. Todo lo que había construido, todo lo que había perseguido, de pronto parecía insignificante, hueco. ¿Murió? Preguntó, apenas audible. Clara no respondió de inmediato. Y ese silencio fue la respuesta más cruel de todas. Adrián cerró los ojos con fuerza, como si pudiera borrar lo que estaba escuchando. Pero no podía. Ya no. No estuviste allí, dijo Clara con una calma que dolía. No supiste de las noches en vela, del miedo, de la esperanza, ni del final. Una lágrima escapó, silenciosa, por la mejilla de Adrián. Tal vez la primera en muchos años. Yo, no sabía, intentó decir, pero su propia voz se quebró. Clara lo miró sin dureza, pero sin concederle absolución. No quisiste saber. Esa fue la verdad final. No la ignorancia. La elección. Adrián dejó caer la cabeza, completamente derrotado por algo que el dinero jamás podría reparar. Porque no se trataba de perder, se trataba de no haber estado, de no haber visto, de no haber amado cuando aún había tiempo. El ruido de la fiesta al otro lado del cristal parecía ahora grotesco, distante, casi absurdo. Risas que no significaban nada. Brindis vacíos. Un mundo que ya no le pertenecía. Todo esto, murmuró él, mirando a su alrededor. No vale nada. Clara lo observó en silencio. Nunca lo hizo, respondió. Solo te convenciste de que sí. Adrián levantó la mirada lentamente hacia ella. ¿Y tú? Preguntó. Después de todo, ¿cómo puedes estar aquí, frente a mí, así? Clara respiró hondo. Porque ya no cargo con lo que no me corresponde, dijo. El pasado no desaparece, pero uno decide cuánto peso le da. Sus palabras no eran frías.
Eran libres. Y esa libertad, paradójicamente, lo hizo sentir aún más atrapado. Yo daría todo por volver atrás, dijo Adrián, con una desesperación silenciosa. Clara negó suavemente. Eso es lo trágico, respondió. Que ahora sí lo darías todo, cuando ya no queda nada que recuperar. El viento sopló con más fuerza, como si quisiera arrastrar con él los últimos restos de ese momento. Adrián dio un paso hacia ella, pero se detuvo antes de acercarse demasiado. ¿Hay alguna forma? Empezó, sin saber siquiera qué estaba pidiendo. Clara lo miró por última vez con una mezcla de tristeza y serenidad. No, dijo con suavidad. Algunas historias no se reparan. Solo se comprenden, demasiado tarde. Esas palabras no fueron un golpe. Fueron el final. Un final sin gritos, sin dramatismo, pero con una profundidad que lo cambiaría todo. Clara se giró lentamente y caminó hacia la puerta del balcón. Su figura, elegante y firme, no mostraba duda alguna. Cada paso era una despedida definitiva, no solo de Adrián, sino de todo lo que alguna vez fueron. Él no la detuvo. No porque no quisiera, sino porque, por primera vez, entendió que no tenía derecho. La puerta se cerró suavemente tras ella. Y Adrián quedó solo. Completamente solo. La ciudad seguía brillando ante sus ojos, majestuosa, imponente, pero ahora sabía la verdad, todo ese brillo no podía iluminar la oscuridad que llevaba dentro. Porque había reconocido su error. Había comprendido su pérdida. Pero el amor, ya no estaba allí para escucharlo. Y en ese silencio final, Adrián Velasco entendió lo que realmente significaba el título de su propia vida. Que hay amores que no se pierden por falta de intensidad, sino por llegar, irremediablemente, demasiado tarde.